Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es patatas bravas con su salsa y todo. Vais a ver lo fácil que es preparar estas patatas bravas con un bocado súper tierno. ¿Queréis ver la receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y antes de empezar con la receta, quiero explicaros este punto muy bien porque me parece importante para luego el final y el bocado de la patata brava. Yo tengo aquí 4 patatas semi cocidas, no las he terminado de cocinar. No las he terminado de cocer, las he cocido en olla express durante 7 minutos y si las estuviéramos cocinando en cacerola normal sabemos que necesitaríamos 20 minutos, pero en este caso como no la queremos cocinar del todo, aproximadamente necesitaríamos cocerla durante unos 10 a 12 minutos. ¿Cómo sabemos que esa patata la tenemos? Como de la forma que yo la estoy explicando. Pues nada, cogemos un palillo o un cuchillo, pinchamos. Al principio no vamos a notar resistencia, pero si llegamos al centro de la patata vamos a notar resistencia y vamos a notar que nuestra patata no está cocinada, como os muestro ahora mismo en la imagen. ¿Veis que en el centro tiene un color así más clarito y todo alrededor de la patata tiene diferente color indicándonos que esa patata todo alrededor está ya cocinada y en el centro falta por cocinarse? Pues ese es el punto que necesitamos para esta patata brava. Ahora, por ejemplo, que tenemos mucha prisa y las queremos fritas rápidamente, pues nada, pelamos la patata, cortamos en gajos o en trocitos irregulares, las añadimos en la sartén con aceite bien caliente y freímos nuestras bravas y ya está. Yo os recomiendo que deis este paso porque luego el final del bocado de la patata brava va a ser completamente diferente porque va a quedar por fuera una ligera capa y muy ligerita de crujiente y por dentro muy cremosa. Luego os lo muestro al final de la receta. Cortamos las patatas y una vez las tenemos todas cortadas, reservamos. A continuación vamos a preparar la salsa y para la salsa son con ingredientes que solemos tener en casa. Vamos a colocar una sartén en el fuego, vamos a añadir aproximadamente unas 2 cucharadas de aceite de oliva, vamos a dejar que ese aceite nos coja un poquito de temperatura y el aceite cuando ya le tenemos caliente es el momento de añadir de 2 a 3 dientes de ajo. Para que os hagáis una idea, yo en este momento estoy añadiendo 3 dientes de ajo bien picaditos. Los vamos a dorar ligeramente. Una vez el ajo ya le tenemos dorado ligeramente, es el momento de añadir una cebolla. Aprovecho lo que queda aquí en el bol y ahora voy a mezclar un poquito la cebolla junto con el ajo porque no quiero que se me siga cocinando más el ajo. Ahora, una vez ya la tengo mezclada, en este momento, como siempre os digo, al principio del pochado de la cebolla vamos a añadir un toquecito de sal. ¿Por qué se le añade al principio del pochado? Porque necesitamos que la cebolla suelte su agua y así el pochado es un poquito más rápido. Pochamos bien, muy bien la cebolla hasta que la veamos así como estáis viendo ahora mismo en la imagen, que la tenemos bien doradita para que suelte bien su sabor. Pues ahora cuando ya la tenemos en este momento así como estáis viendo en la imagen es el momento de añadir una cucharada de harina de trigo común, la de todo uso. Ahora vamos a cocinar esta harina aproximadamente durante unos 2 a 3 minutos. Una vez la harina ya la tenemos bien cocinada, es el momento de añadir el pimentón. Mirad, os explico. Yo voy a añadir media cucharada de pimentón dulce y media cucharada de pimentón picante, porque en esta ocasión los niños no van a comer, entonces no me importa que pique un poquito de más. Ahora, en el pimentón picante, si por ejemplo no os gusta muy picante, pues podemos añadir más bien de media cucharada de pimentón picante, pues una cucharadita. ¿Que no nos gusta tan cargado? Pues media cucharadita. Eso ya vamos a ir dejándole a nuestro gusto. Vamos a cocinar el pimentón y lo vamos a hacer muy rápido porque sabemos que el pimentón se cocina muy rápido. No queremos que se nos queme. Una vez ya lo tenemos, aquí tenemos caldo de pollo, en mi caso es caldo de pollo y verduras. Aproveché y añadí todas las verduras que estaban así un poquito tristes en la nevera para hacer y preparar este caldo. Ahora, que tenemos en casa un caldo de pollo solo, perfectamente, lo podéis aprovechar. Un caldo de verduras, también. Utilizar el caldo que vosotros
a que a vosotros más os guste. Ahora vamos a comenzar a preparar nuestra salsa y necesitamos una salsa que no sea demasiado espesa porque sabemos que luego cuando enfríe esta salsa va a ligar aún más, entonces la vamos a dejar un poquito sueltecita. Ahora os lo voy a enseñar y lo voy a mostrar en la imagen. Vamos a ir añadiendo el caldo que hayamos elegido poquito a poco, lo vamos a ir ligando y vais a notar que tiene cuerpo, pero no es demasiado espeso. Y luego, como también tenemos que triturar esta cebolla, tenemos que calcular, mirad, aproximadamente así es. ¿Os fijáis en las pompas de cómo va hirviendo, que son así como gorditas que les cuesta dar la burbuja? Pues cuando ya la tenemos así en ese punto, la tenemos perfecta para comenzar a triturar. La voy a pasar a la jarra. Y mirad qué brillo. Me encanta. Ya habéis visto, con poquitos ingredientes tenemos una salsa de chuparse los dedos. Ahora, la sartén, esta sartén no la tiréis, bueno, no la tiréis, no la echéis a lavar, porque la vamos a necesitar. Porque os voy a decir un pequeño truco. Trituramos bien nuestra salsa. Y una vez ya la tenemos bien triturada, de nuevo colocamos la sartén en el fuego. Y de nuevo vamos a llevar esta salsa a la sartén. ¿Por qué? Porque ahora le vamos a dar aproximadamente como 1 o 2 minutos de cocinado. ¿Por qué le vamos a dar esos minutos de cocinado? Para quitarle ese aire que le hemos metido con la batidora. Nada, vais a ver y vais a notar que va a cambiar de textura y de color. Vamos a cocinar nada, aproximadamente durante 1 a 2 minutos, con un poquito va a ser suficiente. Que comience a hervir un poquito y la tenemos. Ya ha empezado a dar el primer hervor y mirad, ya notáis que ha cambiado hasta de color y hemos quitado ese aire. Vais a notar la diferencia de la salsa si hacéis en vuestras salsas este pequeño truco. Probamos por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. La nuestra la tenemos y ahora vamos con la patata. Mirad qué salsa, mirad qué maravilla, qué brillo. Os voy a enseñar, no sé si se nota bien con la paleta, la textura que le hemos dado. ¿Veis? Que no es demasiado así líquida como si estuviera agua, no. Pero sí tiene un poco de cuerpo la salsa. Sabemos que cuando enfríe va a coger un poquito más aún de cuerpo. Mirad, lo hago con la cuchara para que lo notéis aún más. Mirad, no sé si queda napada, justo que se cubre la cuchara y no sigue cayendo. Y por ejemplo, por la parte de atrás queda igual. Y si yo le hago una raya en el centro de la cuchara y no se junta, sabemos que nuestra salsa está perfecta. ¿Veis? Pues ahora vamos con el siguiente paso, que el siguiente paso es preparar nuestras patatas bravas. Vamos a colocar una sartén con abundante aceite. Vamos a dejar que el aceite, eso sí, esté bien caliente. Necesitamos que esté bien caliente porque a la patata le hace falta nada de cocinado, porque como quien dice, ya la tenemos casi cocinada. Entonces lo que necesitamos es que termine de cocinar ese poquito por dentro y haga una película por fuera así ligeramente crujiente. Nada, una vez ya tenemos la patata hecha, que estáis viendo que la tenemos con un color dorado ligero, escurrimos bien su aceite y seguimos haciendo el mismo paso con el resto. Nada, va a ser un visto y no visto. Se cocinan rapidísimamente. Y aquí ya las tenemos todas. Mirad, ¿veis? Yo lo he colocado en una fuente con un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que puedan tener o grasa. Y os quiero mostrar cómo queda por dentro. Mirad. Yo cojo la patata, habéis visto cómo ha pinchado el tenedor, que nada de resistencia, por dentro queda cremosita, por fuera veis esa pequeña y fina capa dorada que es crujiente. Eso es lo que yo os digo, que le da ese crujientito ligero a la patata brava que es impresionante. Mirad, es que queda espectacular. Queda un bocado, pues como yo decía al principio, ligero, un crujiente ligero por fuera y cremosita, como estáis viendo ahora que estoy haciendo esto con el tenedor, por dentro. Que ya tenemos mucha prisa, pues solamente pelar, cortar
y freír. Pero que queréis hacer este paso para luego disfrutar de un bocado súper delicioso, os lo recomiendo. Pasamos la salsa a una salsera que ya ha bajado de temperatura. Y mirad qué maravilla, mirad qué brillo, por ese pequeño truquillo que os he dado de llevarlo de nuevo al fuego, que dé el primer hervor y dejar que ese aire con ese hervor sacamos el aire que hemos metido con la batidora. Añadimos un poquito de salsa, no mucho, a cada una de las patatas que hemos añadido en el plato de emplatar, donde vamos a llevarlo a la mesa, para que luego el más valiente que pinche, y si quiere mojar más cantidad de salsa en la salsa, que moje. Pero ya os digo, que salsa brava. Mirad qué maravilla. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.